Bueno, entonces un conducto de área suavemente variable, tal que nos asegura que podemos despreciar los efectos viscosos, el flujo en buena aproximación va a ser unidimensional, y vamos a considerar un flujo estacionario adiabático, y el gas que fluye va a estar bien descrito por la ecuación de estado de un gas ideal. ¿Bien? Eso es lo que vamos a tener en cuenta, bastante hipótesis por un lado. Y bueno, yendo a la ecuación de Euler, vamos a repetir un poco lo que hizo Pablo en la clase pasada. Uno, por tener flujo estacionario unidimensional, va a tener esta ecuación. No estamos considerando ninguna fuerza de volumen que actúa, entonces vamos a tener esta ecuación. Bueno, y como vio el otro día Pablo, introduciendo la definición de velocidad del sonido, esto lo podemos escribir como menos c cuadrado sobre ρ de ρ de x, ¿no? Ahí en el medio usamos la definición de velocidad del sonido como la derivada de la presión respecto de la densidad, entropía constante en este caso, ¿está bien? Que estamos considerando un flujo adiabático. Si definimos el número de Mach como el cociente entre la velocidad del flujo y la velocidad del sonido, el número de Mach, que va a ser función de X también, podemos considerarla como una dependencia únicamente de X, va a ser U sobre C. Usándolo como una función de X, esto sería una U de X, y esto sería una C de X. Y fíjense que reemplazando en la ecuación de Euler y considerando que todas las funciones son funciones de X, uno puede establecer esta relación de ρ sobre ρ va a ser igual a menos m cuadrado de U sobre U. Estoy repitiendo el cálculo que hizo Pablo el otro día en la teoría, ¿no? Fíjense que sale de Euler, ¿no? Esta relación, y lo único que hice fue tengan en cuenta que este m cuadrado es un cuadrado sobre c cuadrado, ¿está bien? El c cuadrado sale, lo consideré acá en esta igualdad que pasó dividiendo para el otro lado, ¿está? Bueno, llegamos a esta relación que ya nos permite ver algo interesante, ¿no? Que si estamos en un régimen en que m cuadrado es mucho menor que 1, ¿qué es lo que nos dice esta relación? ¿Qué podemos decir? O sea, fíjense que estamos relacionando variaciones de U con variaciones de densidad, ¿no? O sea, si m cuadrado es mucho menor que 1, las variaciones de U no dan cambios chicos en las variaciones de la densidad, ¿está bien? Por otro lado, si la puse m cuadrado, pero podemos haber puesto m, ¿no? Si m es del orden de 1, o sea que estamos con flujos que son supersónicos o cercanos a ser supersónicos, uno lo que va a poder decir es que los cambios en los efectos de compresibilidad son apreciables, ¿no? O sea, cambios en U apreciables me van a dar cambios en la densidad del mismo orden.
sea, los efectos de la compresibilidad son apreciables. Bueno, alguien se volvió loco con el WhatsApp. Ahí, como dijo Bautista, ¿no? La variación de ρ es muy pequeña, para el caso de m es mucho menor que 1, y para el caso de m del orden de 1, los efectos de compresibilidad son apreciables. Ante un cambio de velocidades, se obtienen cambios de densidad del mismo orden. ¿Está bien? Bueno, esto incluso lo podemos reescribir para llegar a una relación entre variaciones en el área y variaciones en la velocidad. ¿Está bien? Podemos escribir, fíjense, reescribir la relación de arriba como m cuadrado ρ de u es menos ρ de u acá me equivoqué, ¿no? Esto es sí, está. Es U de ρ, ¿no? Creo. Sí, perdón. Tenía u de los dos lados de u. Menos u de ρ. Y esto lo puedo escribir como menos de u ρ más ρ de u. ¿Está bien? Ahí sí estamos. Simplemente de la relación de arriba, fíjense que pasamos u para un lado y ρ para el otro, ¿no? Entonces fíjense que podemos juntar todo lo que está con du del lado izquierdo, como hizo Pablo el otro día, y esto nos queda 1 menos m cuadrado de u sobre u no, me equivoqué, perdón. Simplemente cambio un signo acá, esto lo paso para la derecha y esto para la izquierda, y nos queda 1 menos m cuadrado ρ de u. Ahí sí estamos. Bueno, pero por conservación de la masa, uno tiene lo que se denomina caudal másico o en la jerga de flujos compresibles el gasto. Que por ser estacionario el problema que estamos considerando, no es otra cosa que el área ρ por u, ¿está bien? Este es el caudal en cualquier sector en cualquier x que nos paremos del conducto, y esto es una constante, ¿está bien? Entonces fíjense que la variación de esto es 0, y esto podemos escribirlo como dA por ρ u más A por d ρ u.
Entonces fíjense que podemos escribir la diferencia de ρ por u en función de las diferencias de área. ¿Está bien? El diferencial de área. Haciendo eso, uno puede llegar a esta relación en definitiva, que es la que obtuvo Pablo hacia el final de la clase. ¿Está bien? Que me vincula las variaciones en el área del conducto con las variaciones en la velocidad. ¿Está? Ahí se quedó Nicolás fuera, vamos a admitirla. Perdí los participantes por acá. O esta es la relación sí. ¿Decías algo, Mauro? Bueno, decía que esta es la relación que No, que ya estaba obtuvo... admitida. Ah, gracias. Que obtuvo Pablo hacia el final de la clase pasada, y uno podía ver que el diferente comportamiento para un flujo subsónico, para uno supersónico, ¿no? En el subsónico, o sea, si m es menor que 1, uno ve que si disminuye a, también disminuye la velocidad. Perdón, también aumenta la velocidad, ¿no? O sea, si yo tengo tengo m menor que 1, este factor es positivo, y un cambio, una disminución en el área me da un aumento, con el signo cambiado, me da un aumento en la velocidad. ¿Está bien? Una disminución de a me da aumento. Tengo un incremento de u. ¿Está bien? En el régimen supersónico se da lo contrario. Fíjense que si ahora estamos en el régimen supersónico, m cuadrado es mayor que 1, esto me queda negativo, y los cambios en a, en el área, son del mismo signo que los cambios en la velocidad. ¿Está bien? Entonces, un aumento de a me da un aumento también de la velocidad. Que es lo que es contrario a lo que uno esperaría, ¿no? Analizándolo con nuestro, digamos, sentido común. Uno piensa que si el conducto se expande, aumenta su área, la velocidad del flujo tendería a disminuir. ¿Está bien? Bueno, eso ocurre en el flujo subsónico, pero en el supersónico se da al revés. ¿Está bien? El gasto sí es otro nombre para caudal máximo. ¿Está bien? Entonces ahí aclaró Pablo. ¿Está bien? Bueno, caudal máximo o gasto. Esta vamos a llamarla a esta ecuación, porque después la vamos a necesitar más adelante. Y por otro lado, vamos a ver cómo nos queda Bernoulli para el caso de flujo adiabático, ¿no? Entonces vamos a ver. Lo podríamos hacer usando la funcional P que definimos en la práctica 2, o podemos pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Uno lo que va a tener es que P sobre ρ a la gamma es una constante, ¿está bien? Para flujo adiabático. O dicho de otra forma, uno puede pensar que P lo puede escribir como, no sé, una constante A por ρ a la gamma, ¿está bien? Entonces la idea, cuando trabajamos con Bernoulli, que son integrales primeras de la ecuación de Euler, ¿no? La idea es que uno vincule esto, ¿está bien?
que es la variación de P a lo largo de una línea de flujo, lo vincule con la variación de P sobre ρ. ¿Para qué? Para que nos quede una expresión en la que tengamos la variación de toda una cantidad igualada a 0 y poder decir que toda esa cantidad es una constante. ¿Está bien? O sea que lo único que tenemos que hacer es pasar de este término, que es el que aparece en la ecuación de Euler, a un término de este tipo. ¿Está bien? En donde tengamos la variación de P sobre ρ y no solamente de P. Bueno, pero eso es fácil, ¿no? Teniendo en cuenta que P es de la forma A por ρ a la gamma. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que esto no va a ser otra cosa que 1 sobre ρ de P de L más otro término, ¿no? Que va a ser menos 1 sobre ρ cuadrado P de ρ de L. ¿Está? Bueno, y ahora teniendo en cuenta la forma que tiene ρ, o si en realidad tendríamos que expresar ρ en función de P, ¿no? Y ρ en función de P va a ser en función de P va a ser una constante B por P a la 1 sobre gamma. ¿Está bien? Teniendo en cuenta eso, lo único que obtenemos es lo siguiente. Es 1 sobre ρ de P de L por 1 menos 1 sobre gamma. ¿Está bien? Conclusión, el término 1 sobre ρ de P de L, la relación con este otro término, en que tenemos la variación de P sobre ρ, va a ser gamma sobre gamma menos 1 de P sobre ρ de L. Y eso en definitiva nos va a decir que la expresión para flujo adiabático del teorema de Bernoulli no va a ser otra que gamma sobre gamma menos 1, P sobre ρ, más u cuadrado sobre 2, igual a una constante. ¿Está? Esa es la relación que queríamos obtener. Entonces, con estas dos expresiones, A y B, vamos a trabajar de acá en adelante. ¿Se entendió hasta acá? Simplemente obtuvimos Bernoulli para flujos, para un flujo adiabático. Recordando un poco, si uno va y repasa lo que vio en Física 4, la definición de potenciales termodinámicos, va a ver que este término lo puede interpretar como la entalpía específica, ¿está bien? Como H chiquita. O sea que para flujo adiabático lo que vamos a tener es que la entalpía más u cuadrado sobre 2 es una constante sobre las líneas de corriente. ¿Está? Esto lo hiciste porque ρ ya no es más constante y no sale de la derivada, ¿no? Claro, exacto. O sea, yo no puedo meter el ρ acá directamente adentro del signo de derivación, como hacíamos para un flujo con ρ constante, sino que tengo que tener en cuenta que ahora varía, pero bueno, afortunadamente como estamos en un flujo adiabático, no varía en cualquier forma, sino que tiene una relación con P, ¿no? Que es la siguiente, que es la que está acá. Bueno, tomando eso en consideración, podemos llegar a expresar el teorema de Bernoulli en el caso del flujo adiabático mediante
esta igualdad. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver Germán que... no lo considerás irrotacional, ¿no? ¿Cómo? La constante depende de cada línea. Acá no lo consideras irrotacional el Mira, flujo. No está en dentro de las realidad, hipótesis. sí, podés considerarlo para todo el flujo. Igualmente estamos considerando, acordate, la aproximación de que es unidimensional, ¿no? O sea que hablar de una línea de corriente acá es Ah, hablar de todo el cierto. flujo, ¿está bien? Claro, Pero sí, es verdad. en realidad no se tendría que, o sea, bajo las hipótesis que consideramos, no se tendría que desarrollar vorticidad, ¿está bien? Si siempre tenemos el caso de que la capa límite se mantiene chiquita comparada con la longitud característica del sistema, no tendría que desarrollarse vorticidad, ¿está bien? Bueno, entonces decía Claro, que con claro, esta... porque Sí, hace. decía que usando estas dos relaciones A y B, además de usar la ecuación de estado, vamos a ver que podemos determinar el flujo si se conoce A de X. O sea, si nosotros tenemos la forma del conducto, tenemos A de X, vamos a ver que todas las variables termodinámicas, incluso el flujo, o sea, el campo de velocidad, se van a poder determinar a partir de A. ¿Está bien? Vamos a ver eso ahora. Entonces... Entonces la idea es poder describir el flujo en función de A de X. ¿Está bien? Y en el camino vamos a llegar a unas relaciones que vinculan cada una de las variables termodinámicas en cualquier punto del conducto con el valor de esa misma variable termodinámica en lo que se llama el reservorio. ¿Está bien? Hasta ahora no tuvimos en cuenta el reservorio para nada, pero se supone que uno tiene un reservorio donde se generan los gases, ¿está bien? Donde se realiza la combustión o algo por el estilo, que alimenta los gases que pasan por la tobera. ¿Tá? Un dibujo que quiere representar eso. Y en general a las cantidades en el reservorio se las denomina de la siguiente forma. Por ejemplo, la temperatura se la denomina como T estrella, la presión como P estrella, no sé, la densidad como ρ estrella. Y en general se considera que la velocidad es chica, ¿está bien? En el reservorio. O sea, tenemos los gases ahí que están con velocidad prácticamente nula y lo que se produce es un movimiento, una aceleración, digamos, de los gases en la tobera. ¿Está bien? Bueno, teniendo en cuenta eso, uno a partir de Bernoulli, veamos que podemos reescribir Bernoulli teniendo en cuenta que, volviendo para atrás, teniendo en cuenta que gamma P sobre ρ es C cuadrado, y esto salía de esta relación, ¿no? Que de P de ρ era la velocidad al cuadrado, la velocidad del sonido al cuadrado. Teniendo en cuenta esta relación, podemos reescribir Bernoulli en la siguiente forma. Esto lo podemos escribir como el gamma P sobre ρ sobre gamma menos 1, lo podemos escribir como C cuadrado sobre gamma menos 1, más U cuadrado sobre 2. Esto es una constante, y si lo comparamos con esas mismas cantidades en el reservorio, esto sería
la velocidad del sonido en el reservorio al cuadrado sobre gamma menos 1, y estamos considerando acá que U estrella es aproximadamente 0. ¿Saben? Bueno, eso por un lado. Fíjense que si dividimos todo por C cuadrado, esto lo voy a poder escribir como M cuadrado sobre 2, divido esta expresión por C cuadrado, ¿no? Más 1 sobre gamma menos 1. Es igual a C estrella sobre C al cuadrado sobre gamma menos 1. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, simplemente para meter acá, a partir de la ecuación de estado, una temperatura, ¿está bien? Y tener una relación para la temperatura en cualquier punto del conducto y la temperatura en el reservorio, ¿está bien? Es lo que dijimos, íbamos a tratar de relacionar las variables termodinámicas en el reservorio con las variables termodinámicas en cualquier parte del conducto, de la tobera, ¿está bien? Una duda, ¿de dónde está saliendo el factor 1 sobre gamma menos 1? No, fíjate, en la ecuación de arriba, ¿de dónde está saliendo acá? ¿O en este punto o en este? Está preguntando Gabriel. Desde antes. ¿Acá te había quedado claro? ¿En Bernoulli o no? Acá. Volviendo para atrás. Acá tampoco. No, simplemente la relación, ¿no? Que llegamos a esta relación, que 1 sobre ρ de P de L, o sea, la variación de P sobre la línea de corriente, era gamma sobre gamma menos 1, la variación de P sobre ρ en la línea de corriente. ¿Está bien? Fíjate Entonces, que eso viene de la línea de arriba. Al final de la claro, línea de arriba está escrito 1 menos 1 sobre gamma. Si hasta ahí llegaste, es solo hacer sacar factor común gamma. esa resta, claro. Saco factor común gamma y lo paso para el otro lado. ¿Está bien? Acá te queda 1 menos gamma sobre gamma, y lo paso para el otro lado, y me queda gamma sobre gamma menos 1. ¿Está bien? Es simplemente despejar, ¿no? Despejé de P de L, 1 sobre ρ de P de L en función de P sobre ρ de L. ¿Está? Es lo que escribí acá. Es este término con este. Y despejé 1 sobre ρ de P de L. ¿Está? Bueno. Y después que dice del ρ a la menos 2. ¿De dónde aparece esto? Esto así, ¿no? Es del 1 sobre ρ, al derivarlo, ¿está bien? Me aparece 1 sobre ρ cuadrado, la derivada de ρ respecto de él. Estamos simplemente haciendo la derivada de un producto, ¿no? De P por ρ a la menos 1, digamos. ¿Eh? No, ¿cómo es que ahí sale de gamma? No, de la relación de ρ y P, ¿está bien? Ah, bueno, espera. Si querés lo escribo acá, para que quede más claro. Yo lo que hice es, de ρ de L, lo escribí como pensé un ρ de P, ¿está bien? Y simplemente escribí el ρ como el P a la 1 sobre alfa por una constante, ¿está bien? Vamos a usar C porque se va a confundir con la velocidad del sonido, por una constante, ¿está? Entonces esto me quedó el 1 sobre gamma, 1 sobre P, de P de L, bueno, por la constante, ¿tá?
¿Se entiende? El P que aparece acá con un P que había dando vueltas se cancelan. ¿Está bien? La constante entra en la definición de ρ y bueno, queda ese 1 sobre gamma dando vueltas, que es el que está acá. ¿Está? Pero es pensar el ρ como función de, que es lo que dije, ¿no? Pensar el ρ como función de P, y por eso me quedó como factor común el de P de L acá. ¿Está? Y no me quedó ningún de ρ de L, estoy señalando algo que no sé. Decía, en este paso intermedio pienso ρ como función de P, ¿está bien? Por eso me queda un dp de L factor común acá, en esta expresión, y lo único que me queda es el 1 sobre gamma, acá dando vuelta. ¿Está? Es pensar ρ como función de P, nada más que eso, y llegás a esta expresión. Bueno. Entonces, volviendo, después revísenla la cuenta, pero es simplemente tener en cuenta eso. ¿Está? Pensar ρ como función de P. Entonces, volviendo acá, teniendo en cuenta que c cuadrado va como gamma p sobre ρ, o sea, c cuadrado es proporcional a p sobre ρ, y por la ecuación de estado de gas ideal es proporcional a t, ¿está bien? P sobre ρ es proporcional a t. Entonces c cuadrado es proporcional a t. Entonces yo tengo c estrella sobre c estrella al cuadrado sobre c cuadrado, o sea, c estrella al cuadrado es proporcional a t estrella, c cuadrado es proporcional a t, y en definitiva, c estrella, que es la velocidad del sonido en el reservorio, sobre la velocidad del sonido en cualquier punto de la tobera al cuadrado, esto es proporcional, y en realidad es igual, porque estamos haciendo el cociente, es igual a t estrella sobre t. ¿Está bien? Las constantes de proporcionalidad se cancelan, y esto es igual a t estrella sobre t. Entonces, fíjense que con la relación de arriba llegamos ya a una relación entre la temperatura en cualquier parte del conducto y la temperatura en el reservorio. ¿Está bien? La relación es la siguiente. Me quedó... es despejar de acá, ¿no? Piensen que acá arriba pongo, y la hoja no se puede ver tan torcida, pongo en lugar de c estrella sobre c al cuadrado, pongo t estrella sobre t y despejo t. ¿Está bien? Y eso en definitiva me va a quedar 1 más gamma menos 1 sobre 2 por m cuadrado. Esta la vamos a llamar 1. ¿Se entiende lo que hice? Donde dice c estrella sobre c, puse t estrella sobre t y despejé t. Y llegamos a esta expresión. Y ahora es fácil, podemos obtener rápidamente expresiones similares para que vinculan la presión en cualquier parte del conducto y la presión en el reservorio, P estrella, y la densidad en cualquier parte de la tobera y la densidad en el reservorio, ρ estrella. ¿Está bien? Simplemente teniendo en cuenta que P sobre ρ a la gamma va a ser igual a P en el reservorio sobre ρ a la gamma en el reservorio, y que P Andrés sobre dice ρ... haberse perdido en el camino. Sí, ahora volvemos. Y que P sobre ρ es proporcional a la temperatura. Sí, a ver, dice, ¿podrías repetir el problema inicial desde el reservorio? La cuenta la entendí. El problema inicial, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué es? No entiendo bien la pregunta de Andrés. Sí, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de expresar todas las cantidades termodinámicas, ¿está bien? Las magnitudes termodinámicas T, P y ρ en cualquier punto del reservorio en función de sus valores en el reservorio y el número de Mach. ¿Está bien? Después, al final de todo, vamos a tratar de encontrar, y en realidad lo vamos a hacer a partir de acá, vuelvo para atrás,
una relación entre el número de Mach y el área. A ver si se está viendo acá, a partir de acá. Eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces vamos a tener una relación entre el área y el número de Mach, y vamos a tener una relación entre todas las variables termodinámicas y el número de Mach. Y en definitiva vamos a poder expresar todo en función del área. Pero eso lo vamos a ver al final. O sea, dada ya una configuración del problema, o sea, una distribución de A de X, ¿está bien? Lo que vamos a tratar de determinar es la temperatura, la presión y la densidad en todo el conducto a partir de esa información, quién es A de X, ¿está bien? Ese es digamos, lo que vamos a tratar de hacer cuando finalicemos, ¿tá? Dice, ¿por qué diferenciamos entre variables estrellas y no estrelladas? No, porque simplemente se supone que en el reservorio yo tengo estas cantidades que se mantienen, como es un problema estacionario, que se mantienen constantes, ¿está bien? Y en la tobera tenemos que para cada X vamos a tener una temperatura, una presión y una densidad, ¿tá? Entonces lo único que estoy haciendo es expresar cada una de las variables termodinámicas en función de algo que conocemos, que es el valor en el reservorio de la temperatura, y del número de Mach, ¿está bien? Por ahora estamos haciendo eso. Pero al final de todo, el número de Mach lo vamos a expresar en función del área, ¿tá? De A de X. O sea, estamos en un camino intermedio todavía. Entonces, bueno, decía que ya logramos expresar la temperatura en función de la temperatura del reservorio y del número de Mach. Tratemos de hacer lo mismo para la presión y la densidad. Es decir, expresarlas en función de su valor en el reservorio y el número de Mach. Y para eso vamos a tener que tener en cuenta estas relaciones, simplemente estas relaciones que están acá. ¿Bien? O sea, lo único que tenemos que hacer es considerar que T sobre T estrella es igual a este cociente, ¿no? P sobre ρ y P estrella sobre ρ estrella. ¿Bien? Sería eso en definitiva. Y tener en cuenta la relación entre P y ρ. Bueno, si tenemos en cuenta eso, a partir de esta relación de arriba, es inmediato que obtenemos lo siguiente, que P va a quedar expresada como P estrella sobre el mismo denominador, pero elevado a otra potencia. 1 más gamma menos 1 sobre 2, m cuadrado, pero esto elevado a la gamma sobre gamma menos 1. ¿Está bien? Esta es la relación que vamos a llamar 2. Y también que ρ lo vamos a poder expresar como ρ estrella el mismo denominador, pero elevado a otra potencia. Elevado a la potencia 1 sobre gamma menos 1. Estas las marqué 1, 2 y 3 porque son las que vamos a usar para resolver los problemas. ¿Está bien? Esas son las que vamos a usar para resolver el problema 2 y 3 de la guía. Con eso nos vamos a arreglar. Dentro de todo, creo que sí. Y eso, bueno, tener en cuenta que estamos trabajando con gas ideal en algún momento. La ecuación de estado. Pero con esas relaciones vamos a trabajar bien. Pero bueno, para terminar y conseguir lo que habíamos prometido, veamos que podemos establecer una relación entre M y A, ¿no? O sea, por un lado teníamos que de ρ sobre ρ era igual a menos m cuadrado de u sobre u. Esta ya la obtuvo Pablo la clase pasada. Y por otro lado teníamos que 1 menos, la hora, 1 menos m cuadrado de u sobre u era menos de a sobre a. Bueno,
Teniendo en cuenta estas dos relaciones, podemos decir que 1 menos m cuadrado sobre m cuadrado de ρ sobre ρ es igual a dA sobre A. Fíjense que lo único que hice fue reemplazar du sobre u usando la expresión de arriba, ¿no? Escribiéndolo como menos 1 sobre m cuadrado de ρ sobre ρ. ¿Está bien? Llegamos a esta relación. Pero bueno, nosotros ahora tenemos una expresión para ρ de m. ¿Está bien? O sea, usando 3, la expresión 3, fíjense que podemos describir, en realidad lo vamos a usar más adelante, de ρ sobre ρ es otra cosa que diferencial el logaritmo de ρ, ¿no? Y lo puedo pensar directamente como el ρ sobre ρ estrella, esto. Diferenciar esto. Ah, no se está viendo, perdón. Ahí sí. Estamos reescribiendo esto. ¿Eh? El de ρ sobre ρ lo pensamos como la variación del logaritmo. Y ahora sí usamos la expresión 3. ¿Está bien? Ρ sobre ρ estrella, sabemos que es 1 más gamma menos 1 sobre 2 m al cuadrado elevado a la menos 1 gamma menos 1. ¿Está bien? Usamos esto de acá. Entonces me va a quedar una diferencial de m cuadrado. ¿Está bien? Fíjense que consideramos m cuadrado como variable, y la diferencial de toda esta expresión, que es ρ sobre ρ'prima, es 1 sobre todo esto, me va a quedar un menos 1, la gamma menos 1, ahí estoy derivando el exponente, gamma menos 1 sobre 2, m cuadrado, sobre 1 más gamma menos 1 sobre 2, m cuadrado, de m cuadrado. ¿Tá? Y esto tiene que ser igual a menos dA sobre A. Ojo que el m cuadrado que está acá es el que ya aparecía por algún lado, no sé. Me estoy perdiendo. En realidad, me comí algo en el camino. Sí, perdón, esto no es igual, ¿no? Esta igualdad está de más. Esto es simplemente de ρ sobre ρ, ¿está bien? Entonces, ahora reemplazando de ρ sobre ρ, en la expresión de arriba, ahora sí, vamos a llegar a la expresión final en que me vincula las variaciones de m cuadrado con las variaciones de A. Me va a quedar en definitiva 1 menos m cuadrado sobre m cuadrado, es este factor que tenía acá, de ρ sobre ρ, que es toda esta expresión que obtuvimos acá. Lo voy a reescribir, fíjense que un gamma menos 1 se va a ir con un gamma menos 1, este 2 lo puedo poner multiplicando acá abajo. Me va a quedar en definitiva de m cuadrado sobre 2 más gamma menos 1 m cuadrado, y todo esto es igual a menos de A sobre A. Hay un signo menos de este lado que lo pasé al otro. ¿Está? Entonces estamos vinculando las variaciones de m cuadrado con las variaciones del área. ¿Está? Y estas expresiones las puedo integrar. Fíjense que es acá división de polinomios, acá simplemente la integral de 1 sobre A,
voy a obtener un logaritmo, acá voy a obtener una suma de logaritmos cuando integren esto. Pero en definitiva, integrando esto entre, no sé, un M0, un punto de referencia al cuadrado, acuérdense que la variable es m cuadrado, ¿no? Entre un M0 cuadrado y un M genérico al cuadrado, integrando esto entre el correspondiente A0, donde tengo M0, y un A, voy a llegar a una relación entre áreas y números de Mach, ¿está bien? Que es la que voy a escribir ahora. Integrando con esa expresión lo que se obtiene es A sobre A0 al cuadrado es igual a M0, que es un punto de referencia, ¿no? Que elegimos donde queremos, y en realidad el A y el A0 lo elegimos en donde nos convenga para el problema, ¿está bien? Ahora lo vamos a ver cuando desarrollemos el problema 3. Bueno, y esto queda un exponente feo. Queda al exponente gamma menos 1 sobre y un par de gamma preguntas menos 1. por ahí, Sí. Germán. En caso, como dice Bautista, no debería aparecer m cuadrado. Sí. A ver acá. Perdón. Sí. Este m cuadrado está de más. Sí. Sáquenlo. Porque simplemente lo que hicimos fue derivar esto, fíjense, respecto de m cuadrado, que es 1 más gamma menos 1 sobre 2 m cuadrado elevado a este exponente, ¿está bien? A la menos 1 sobre gamma menos 1, y cuando derivo respecto de m cuadrado, sí, ese m cuadrado no me queda. Gracias. Creo que fue Bautista, Santiago, ¿está bien? Bueno. Esta expresión de abajo sí está bien. ¿Está bien? Bueno, entonces integrando entre esos límites que propusimos, llegamos a esta relación, que uno dice, bueno, está bien, si yo tengo A, podría despejar M. En realidad es una expresión implícita, ¿no? Fíjense que yo de acá no puedo despejar M de ninguna manera, pero la idea es que si yo tengo una distribución de A, ¿está bien? Puedo obtener el M correspondiente en la raíz, digamos, de esta igualdad. Entonces tengo una expresión implícita para... Tengo implícitamente M de A, ¿está bien? Entonces tengo una serie de valores para A en función de X, tengo los correspondientes valores de M, que los puedo considerar como función de A o de X, como me plazca. Y con esos valores de M en función de A, por ejemplo, voy para atrás a las expresiones 1, 2 y 3, están por acá arriba, y lo que voy a tener también son expresiones para ρ, P y T en función de los correspondientes valores en el reservorio y de una función de A. ¿Está bien? Esta M va a ser una función de A ya. ¿Se entiende? Entonces, dada una configuración A, en principio podríamos resolver toda la termodinámica y también podríamos obtener el flujo, ¿no? Podríamos obtener el campo de velocidades, ¿no? Porque uno lo único que tiene que tener en cuenta es que U lo puede pensar como C por el número de Mach, ¿no? O gamma P sobre ρ, el número de Mach. Y todas estas las expresamos en función del número de Mach, y el número de Mach también lo expresamos en función de A, ¿está bien? O sea que uno lo que obtiene es un U de A. Un U de A, un P de A, un ρ de A, y una temperatura de A. Y a la vez, al considerar que A es función de X, lo que obtenemos es la distribución U de X, P de X, ρ de X y T de X, ¿está bien?
Ya tenemos resuelto el problema. Con este paso numérico en el medio, obviamente, ¿no? Que es obtener m en función de a, de esta relación implícita. ¿Se entiende? Bueno. Decía m0 es m en... Claro, es algún valor de referencia donde conoces el m, ¿no? O sea, lo tenés que conocer, porque si no tenés una incógnita ahí dando vuelta. Para un A0 vos tenés ahí una medición del número de Mach. Entonces, en esta expresión, A0 y M0 son constantes. ¿Está bien? Bueno. Estas ecuaciones las vamos a usar, estas relaciones, mejor dicho, las vamos a usar para resolver el problema 3, que es con lo que vamos a seguir, si no quedó alguna duda demasiado seria acá en este desarrollo que hicimos. ¿Alguna pregunta? No, o sea, la integral llega a esta relación, y lo que yo digo que de acá uno no puede despejar m en función de a, ¿no? Porque fíjate que m aparece acá, pero aparece acá adentro también, elevado a una potencia extraña, ¿está bien? Entonces no puedo despejar m en función de a. Si no lo hubiera hecho, hubiera puesto m de a igual tal cosa, pero no lo puedo hacer el despeje. Entonces lo que es numérico, digamos, es, dado un a, dado un a0, dado un m0, encontrar el m en forma numérica que corresponde a ese a. Y hacerlo para todos los valores, ¿no? De a. Todos los valores de a que tengo a lo largo del conducto. ¿Saben? Ese sería el paso numérico. Sí, por ahí no quedó claro, pero sí, a eso me refiero. ¿Está bien? Bueno. Entonces después con esa distribución de m en función de a, vuelvo acá arriba y voy a tener la distribución de presión, densidad, presión y temperatura en función de a. Es simplemente eso. ¿Está? Bueno, entonces decía que uno ya puede encarar el problema 3, que es lo único que vamos a hacer en el día de hoy. Les voy a compartir justamente la guía. Y como decía anteriormente, el problema 1 es el que desarrolló Pablo en la teórica. ¿Está bien? Llegar a una ecuación de ondas para las perturbaciones en la densidad y en el campo de velocidades. Ondas en un gas ideal politrópico. ¿Está bien? El problema 2 es parecido a lo que vamos a hacer, que es el problema 3. ¿Está bien? O sea, viendo el problema 3, no tendría que tener problemas en hacer el 2. Entonces vamos a hacer el 3, que tiene algo más, y veamos lo que plantea. Ah, y otra cosa, el 4 lo van a poder analizar, en realidad con lo que dio Pablo la clase pasada, y por ahí usando la relación que encontramos entre... No, con eso es suficiente, me parece. Con eso van a poder hacer. ¿Está bien? Y es más, lo hicieron un poco la clase pasada, viendo en qué casos, dependiendo de la forma de la tobera, voy a tener estos pasajes, ¿no? De subsónico a supersónico, de supersónico a subsónico. ¿Está bien? Ahí ustedes tienen que ver cómo son las variaciones del área y vincularlas con las variaciones del número de Mach. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a enfocarnos en el problema 3, que dice, la cámara de combustión de un cohete que produce G kilogramos por segundo de gas a alta temperatura, esto sería lo que denominamos gasto, ¿no? Masa por unidad de tiempo. G kilogramos por segundo de gas a alta temperatura y T estrella. ¿Tá? Se puede considerarse el gas como perfecto con exponente gamma y despreciarse la energía cinética con gas inyectado en la cámara. ¿Tá? O sea, lo que nos están diciendo es la aproximación que usamos en algún momento nosotros, que U estrella es prácticamente 0, nos dan como dato la temperatura en el reservorio, en la cámara de combustión.
Dice, si la tobera de descarga tiene un cuello de área mínima a mínimo, o sea, esto es un dato, determine primero la presión que soporta la cámara de combustión, o sea, encontrar quién es P estrella, eso es lo que nos están pidiendo, y suponga que la presión externa es suficientemente baja y menor que P crítico. Bueno, ahí hay un poco también de jerga, porque en ningún momento definimos qué es P crítico. En realidad estamos suponiendo que la presión, la diferencia de presión, por eso dice la presión afuera es lo suficientemente baja, la diferencia de presión entre la presión en el reservorio y la presión afuera, esa diferencia de presión es lo suficientemente grande para que alcancemos el régimen supersónico. ¿Está bien? Esa sería, digamos, la traducción de lo que dice acá. O sea que si alcanzamos el régimen supersónico, lo que vamos a tener es que en A mínimo, y eso es lo que uno tiene que usar como dato, a partir de lo que dice acá, que en A mínimo tenemos que se alcanza Mach igual a 1. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a tener que tener en cuenta, con todo lo que dice acá. Y en la parte 2 nos dice que encontremos el empuje para el caso de ser la tobera adaptada. Tobera adaptada es otro término de la jerga, quiere decir que la presión a la salida es igual a la presión ambiente. ¿Está bien? La presión a la salida es igual a P0, que también vamos a tomar como un dato, la presión fuera del sistema. ¿Está bien? Entonces, vamos a tratar de encarar este problema. Lo primero que vamos a hacer es calcular la presión en el reservorio. ¿Está? Entonces vamos a tratar de hacer un dibujito. Yo voy a hacer un dibujito en la hoja. Bueno, entonces le comparto acá mi cámara. Lo único que hice es tratar de esquematizar lo que nos decían ahí en el problema. O sea, tenemos un reservorio donde conocemos el gasto, la cantidad de gases que se producen por unidad de tiempo, la masa de gas por unidad de tiempo. Está bien que como el proceso es estacionario va a ser la cantidad de gas que pase por unidad de tiempo por la tobera. ¿Está bien? Conocemos el área mínima. ¿Cuál es el área mínima de la tobera? Bueno, esto hay una presión P0 externa, que vamos a suponer conocida, aunque no lo dice explícitamente en el problema. Conocemos el exponente del gas, el exponente adiabático, y lo que nos piden es encontrar la presión en el reservorio. ¿Está bien? Ese sería el problema. Quiero averiguar la presión en el reservorio. Entonces uno dice, bueno, había una relación que habíamos llamado 2, de ahí puedo despejar la presión en el reservorio. ¿Está bien? Teníamos P en función de P estrella, bueno, ahí despejo P estrella en función de P, y eso me queda, esto es P por 1 más gamma menos 1 sobre 2, m al cuadrado, elevado a la gamma sobre gamma menos 1. Esto digamos que me relaciona la presión en el reservorio con la presión en cualquier parte del conducto. ¿Está bien? Pero fíjense que no conocemos nada, no conocemos la presión en ningún punto del conducto, ni el número de Mach. En realidad sí, conocemos el número de Mach en el área mínima, donde tenemos el área mínima. Ahí tiene que ser 1, ¿no? Número de Mach. Pero no conocemos la presión, o sea, en principio esto no lo conocemos. ¿Está bien? No son datos. Veamos cómo trabajamos con esto. Bueno.
por un lado, podemos plantear, por ejemplo, usar que esto es una constante, que el gasto es una constante, ¿no? Y podemos plantearlo, por ejemplo, para la salida. Uno sabe que el área de la salida va a tener que ser el gasto por la densidad de la salida y por la velocidad sobre la densidad de la salida por la velocidad de la salida. ¿Saben? Es una relación que podemos establecer. Y además tenemos una relación entre áreas, ¿no? El área en cualquier parte del conducto estaba relacionada con una expresión que involucraba el número de Mach, ¿está bien? O sea, uno, por ejemplo, la relación que teníamos entre que decía A sobre A0, la podemos especializar en la salida, el área de la salida, sobre el área mínima, podemos tomar, estamos tomando el A0 como el área mínima. Esto al cuadrado, lo vamos a poder escribir como 1 sobre el número de Mach al cuadrado. Fíjense que puse 1 acá, y acá tendría que haber puesto m en el área mínima, pero estamos usando no se ve, ok, eso es lo que me querían decir. Uso que en A mínima m es igual a 1, ¿está bien? Entonces acá teníamos un m sobre ms cuadrado, que ese m cuadrado es 1, ¿está? Porque en el área mínima tenemos el número de Mach igual a 1. Que es el caso cuando pasamos de un régimen subsónico a uno supersónico, ¿está bien? Bueno, y toda esta expresión que nos quedaba acá se va a ver un poco reducida. ¿Por qué? Porque el M0, el M que tenía abajo, va a ser 1, entonces me va a quedar esto, gamma menos 1, ms al cuadrado más 1, sobre gamma más 1. Todo elevado a la gamma más 1 sobre gamma menos 1. ¿Está bien? Abajo tenía gamma menos 1 por m cuadrado más 1, más 2, perdón. Este es un 2, que puso 1 acá. Tenía gamma menos 1 por m cuadrado más 2, y ese m que aparecía abajo es 1, porque es el número de Mach en el área mínima. O sea que esto me quedó gamma menos 1 más 2, o sea, gamma más 1. Eso es lo que pasó abajo. Bueno, pero esto, fíjense que usando que el área a la salida es el gasto, esto lo puedo escribir como el gasto al cuadrado. Lo que vamos a tratar es escribirlo en función de cosas que conocemos. El gasto lo conocemos, el gasto al cuadrado, ρ a la salida al cuadrado, la velocidad a la salida al cuadrado, y me estoy olvidando el área mínima al cuadrado, ahí abajo, ¿está bien? G es conocido y el área mínima también es conocido, ¿está bien? Germán, te hago una consulta. ¿Podrías Sí. repetir, por favor, por qué el m en el área mínima era 1? Sí, porque estamos suponiendo que esto es un reservorio y la tobera de un cohete, ¿no? Es lo que dice acá, ¿no? La cámara de combustión de un cohete produce G kilogramos por segundo. Entonces estamos suponiendo, y dice en algún momento, que dice, suponga que la presión externa es suficientemente baja, menor que P crítico. Y dijimos que eso era jerga, ¿está bien? O sea, decir que P0 es menor que P crítico, era que delta P, la variación entre la presión interna y la externa, es lo suficientemente grande, lo estoy escribiendo acá, ¿no? Esto lo dije recién, pero quedó en el aire. Es lo suficientemente grande para que se establezca un régimen supersónico. O sea que los gases salen con velocidad supersónica, salen con Mach mayor a 1, ¿está bien?
a la salida de la tobera. Y decía que todo eso era jerga, decir que P0, que la P externa es menor que P crítico, es decir todo esto. El delta P es lo suficientemente grande para que se establezca un régimen supersónico, ¿está bien? Y para que se establezca un régimen supersónico, en una tobera, esto lo habían visto en la clase pasada, lo que teníamos es que acá el MAG era menor que 1, en el cuello, en el área mínima, justo ahí el MAG era 1 y acá el MAG era mayor que 1. Era eso. Entonces todo lo que decía ahí, P0 menor que P crítico, lo que estaba representando es esto, en definitiva, en las ecuaciones, que donde tengo el área mínima, ahí tengo que considerar MAG igual a 1. ¿Está? Pero está bien, sí, lo dije todo en el aire y no lo escribí. Ahora espero que quede un poco más claro. Ok, gracias. Bueno, entonces justamente en esta igualdad donde decía M pusimos igual a 1. El M correspondiente al área mínima era igual a 1 y bueno, el M a la salida no lo conozco. ¿Está? Bueno, lo único que sé es que es mayor que 1, pero no lo conozco. Bueno, entonces fíjense que este US lo podemos absorber en un número de MAG a la salida, ¿no? Ese US cuadrado sobre C a la salida al cuadrado, ¿está bien? No es otra cosa que el número de MAG a la salida al cuadrado. Y esto también lo puedo escribir como U a la salida al cuadrado. Y tengo en cuenta ahora la relación que tiene CS cuadrado con P y con ρ, ¿no? Esto va a ser la presión a la salida por gamma sobre la densidad a la salida. Simplemente escribí CS cuadrado como gamma P sobre ρ. Bueno, si tenemos eso en cuenta y lo reemplazamos acá, a lo que llegamos, es a lo siguiente. A mínimo al cuadrado sobre ms al cuadrado, todo este choclo, gamma menos 1, ms cuadrado más 2, sobre gamma más 1, todo elevado a la gamma más 1 sobre gamma menos 1. Esto va a ser igual a g cuadrado gamma ps rho s ms cuadrado. ¿Está bien? O sea, fíjense que acá lo único que hice fue escribir, en realidad dividimos por un c cuadrado para que aparezca m, acá, y multiplicamos por gamma ps sobre rho s, ¿está bien? Y acá tenía un rho s cuadrado, que con el rho s dividiendo me quedó un solo rho s, que está acá. Y en la expresión de arriba además multiplicamos todo por área mínima al cuadrado, por eso área mínima al cuadrado se me fue de acá y me quedó como un área mínima al cuadrado acá, ¿tá? Que es lo que tengo acá. Bueno, llegamos a esta relación, que fíjense que acá puedo simplificar, ms cuadrado. Y ahora lo único que tenemos que hacer es expresar ps y rho s en función de sus valores en el reservorio. O sea, fíjense que lo que vamos a poder hacer es escribir ps como P en el reservorio por 1 más gamma menos 1 sobre 2, m a la salida al cuadrado elevado a la gamma sobre gamma menos 1. Lo mismo con el rho s, vamos a escribirlo como el rho en el reservorio, 1 más
gamma menos 1 sobre 2, m a la salida al cuadrado, y esto a la 1 sobre gamma menos 1. M es igual a 1 en la mínima, vale siempre en este tipo de ejercicio. Bueno, si en los dos que estamos trabajando, sí, ¿está bien? En el que estamos trabajando y en el anterior. Pero te lo va a decir en alguna forma, por ejemplo, por ahí no te lo dice explícitamente, pero te lo dice como decía recién, que P es menor que P crítico. ¿Está bien? O sea, te vas a enterar si esa igualdad vale o no. Una pregunta, no veo esa igualdad, la de A mínimo. ¿Cuál? ¿Esta de acá? ¿Qué pasó con el CS cuadrado? Sí, fíjate, a ver, haciéndolo más fácil. US cuadrado lo escribí como el número de Mach al cuadrado por gamma PS sobre rho S. ¿Está bien? De esta igualdad. De igualdad de acá arriba. El US cuadrado, que estaba acá abajo, lo escribí como el número de Mach al cuadrado, gamma PS sobre rho S. ¿Está bien? Entonces decía, un rho S dividiendo con el rho S cuadrado acá, me quedó un solo rho S acá. ¿Está? Pero es reemplazar, nada más. US cuadrado por esta expresión. Y después multipliqué por A mínimo, o pasé A mínimo para el otro lado, como quieras pensarlo. ¿Está? En esta igualdad de acá. Pasé A mínimo cuadrado para allá. Es eso simplemente. Bueno, entonces, con estas expresiones decía que me vinculan la presión a la salida y la densidad a la salida con los valores en el reservorio, y además teniendo en cuenta, porque fíjense que nosotros queremos encontrar P en el reservorio, y tenemos ρ en el reservorio dando vuelta acá que me molesta, usando la ecuación de estado, podemos escribir esa densidad la vamos a poder escribir usando la ecuación de estado, la vamos a poder escribir en función de T y la presión, ¿está bien? Una relación de estado me vincula la presión, la densidad y la temperatura. Bueno, escribo la densidad en función de la presión y la temperatura en el reservorio usando la ecuación de estado. Eso me va a quedar en definitiva gamma por gamma menos 1, Cp, T en el reservorio por P en el reservorio. O sea, el gamma, el ρ, la densidad en el reservorio lo escribí en esta forma usando la ecuación de estado. ¿Tá? Simplemente eso. Y donde en lugar de usar R, la constante de los gases ideales, expresé esa R como Cp menos Cv, ¿está bien? El calor a presión constante menos el calor específico a volumen constante. Bueno, haciendo todo eso, o sea, usando esa forma de la ecuación de estado, lo único que hice fue despejar ρ en función de P y de T. ¿Está bien? Eso es lo único que hice en este paso. Y el otro factor es el mismo. 1 más gamma menos 1 sobre 2 ms al cuadrado a la 1 sobre gamma menos 1. Ahí se ve. Bueno, ahora voy con estas expresiones y las reemplazo acá abajo. ¿Está bien? Y va a ocurrir algo que parece medio mágico, y es que se me cancela todo lo que tiene que ver con ms al cuadrado. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver. O sea, el siguiente paso es agarrar y reemplazar donde dice PS y ρS por estas expresiones. Por esta y por esta. ¿Está bien? Hagamos eso. Lo que me va a quedar es la expresión en la que aparecía G. ¿Está bien? G cuadrado gamma P estrella. Acuérdense que teníamos gamma PS ρS ahí abajo, y lo que me queda es gamma P, escribo P a la salida en función de P estrella, me queda esto.
Esto lo continúo porque va a ser largo. Perdón que estoy poniendo la hoja súper torcida. Ahí sí. Ese es PS. Ahora tengo que poner ρS, la densidad de la salida, que le dijimos que la escribíamos como gamma sobre gamma menos 1, CP, T a la, en el reservorio, que es un dato. P en el reservorio, que es lo que queremos averiguar. 1 más gamma menos 1 sobre 2. M a la salida al cuadrado. 1 sobre gamma menos 1. Esto es un 1. Y todo esto tiene que ser igual a área mínima al cuadrado por gamma menos 1 ms cuadrado más 2 sobre gamma más 1. Todo elevado a la gamma más 1 sobre gamma menos 1. Bueno. La S que hace referencia a la salida, como respondió Walter, gracias. Eso había preguntado Julián. Bueno, decía que fíjense que esto que está acá lo puedo escribir en esta misma forma, 1 sobre 1 más gamma menos 1 sobre 2 ms cuadrado, ¿no? Saco factor común 2 sobre, a ver si no me equivoco, un 2 y un gamma más 1, lo saco como factor común, o sea que esto lo puedo escribir como 2 sobre gamma más 1 elevado a la gamma más 1 sobre gamma menos 1, el A mínimo al cuadrado, y me queda un factor que es de esta misma forma, es de la forma 1 más gamma menos 1 sobre 2, ms al cuadrado, elevado a la gamma más 1 sobre gamma menos 1. Ahora, si se fijan en la expresión de abajo, y ven que tienen este factor elevado a la gamma sobre gamma menos 1, y tienen este mismo factor elevado a la 1 sobre gamma menos 1, van a ver que tienen la misma expresión de los dos lados, y las voy a poder cancelar. ¿Está bien? Voy a poder cancelar todo este factor con un factor igual que aparece del otro lado. ¿Está bien? Y en realidad, acá me olvidé un signo menos, perdón. Esto era así, menos y menos. Si no, no se me iba a cancelar. Entonces, este factor aparece de los dos lados y se simplifica. Y a lo que llego en definitiva es a g cuadrado sobre gamma p estrella al cuadrado. Y hay un gamma más por acá dando vuelta. Esto lo podría haber puesto arriba tranquilamente. ¿Está bien? Bueno, todo eso es igual a área mínima al cuadrado 2 sobre gamma más 1 elevado a la gamma más 1 sobre gamma menos 1. Y ya está. Ya, fíjense que es lo que decía, que
Se fue todo lo que tenía que ver con ms cuadrado, porque nos apareció en la misma forma de los dos lados. Y todo lo que nos quedó son cosas que conocemos, excepto P estrella, P en el reservorio, que es lo que queríamos averiguar. Perdón que se me está moviendo la hoja. Ahí está. Dice, perdón, no veo dónde sale el menos que acabas de meter en las potencias. Sí, sale de acá, de que lo había puesto mal antes. O sea, fíjate, volvamos al ejercicio. A las igualdades que están acá. ¿Está bien? Lo había puesto de movida. Fíjate, que esto que preguntó Diego. Fíjate que P en cualquier punto del conducto lo podía vincular con P en el reservorio dividido este producto. Y lo mismo con ρ. ¿Está bien? Uno a la gamma sobre gamma menos 1 y otro a la 1 sobre gamma menos 1. Cuando escribí acá, y esto corríjanlo si están tomando nota, a ver si puedo hacer que se vea todo. En el paso anterior, cuando escribí P a la salida y ρ a la salida, esto tenía que estar con un menos. ¿Está bien? Acá y acá. Y consecuentemente con un menos acá. Ahí se ve. No sé si se logra ver las dos cosas a la vez. Pero fíjate, que estamos evaluando a la salida es lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho es en el reservorio, ¿no? Y fíjate que no puse el signo menos, me faltó un signo menos acá en el exponente, que es escribir esto arriba, ¿no? Escribir esto con el exponente menos arriba, con el exponente con un signo menos y escribirlo arriba, ¿está bien? ¿Ahora se ve? Listo. Entonces me había olvidado ese signo menos acá en el paso intermedio y me di cuenta que faltaba en el paso final, ¿no? Que es el paso final, es el que está acá del otro lado. Entonces, volviendo para atrás, en esos dos lugares teníamos que cambiarle, poner un signo menos en los exponentes. Ahí sí, vemos que lo que aparece del lado izquierdo y del lado derecho es 1 más gamma menos 1 sobre 2, ms cuadrado elevado a la misma potencia. ¿Está? A esa potencia gamma más 1 sobre gamma menos 1. Y los puedo simplificar. Bueno, entonces acá lo único que queda es despejar P estrella. P estrella como la expresión final, que por acá la tengo. Va a quedar G sobre gamma, área mínima. Como esas cosas estaban todas al cuadrado, cuando pasé la raíz cuadrada me quedaron la primera potencia y me queda raíz cuadrada de gamma menos 1 el calor específico a presión constante por la temperatura en el reservorio. Y me queda un factor adicional, que es gamma más 1 sobre 2, elevado a la potencia gamma más 1 sobre 2 gamma menos 1. En este 2 sale cuando aplique la raíz cuadrada. ¿Está bien? Y fíjense que todos son datos, ¿no? El gamma, el área mínimo, la temperatura en el reservorio, y bueno, se supone que también conocemos el calor específico a presión constante para ese gas. ¿Ven? Son características del gas. Bueno, mucho cuenterío, pero al final, fíjense que como las ecuaciones que vinculan a las cantidades en el reservorio y las cantidades en cualquier parte de la tobera no son lineales, implican cuentas que son medio tediosas en el medio, pero bueno, al final pudimos despejar todo, ¿no? Llegamos a esta expresión. En la parte B del ejercicio, ¿alguna duda sobre esto? O sea, la matemática es sencilla, pero es tedioso, ¿no?
CP de dónde salía, ¿no? De la relación de... O sea, yo puedo escribir P sobre ρ en la ecuación de estado, la puedo escribir como gamma menos 1 sobre gamma, el calor específico a presión constante, T. ¿Está bien? Es una forma en la que puedo escribir la ecuación de estado, de gas ideal. Está viendo si no me equivoqué en la expresión que puse, pero me parece que está bien, y es ese. Sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, usé la ecuación, es lo que dije en un momento. Rho lo puedo expresar en función, la densidad siempre la voy a poder expresar en función de P y T. Entonces la densidad en el reservorio la puedo expresar en función de la presión en el reservorio y la temperatura en el reservorio, a partir de la ecuación de estado. Y usé esta forma para la ecuación de estado. ¿Está? Bueno. Entonces, por un lado, lo que pedía el problema era eso. Y por otro lado era usar el teorema de conservación de cantidad de movimiento para encontrar el empuje que recibe el sistema. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo era que decía? El empuje para el caso de ser la tobera adaptada. O sea, ahí nos están diciendo que la presión a la salida es P0. ¿Tá? Ese es el dato que nos están dando. En forma encriptada, digamos. Es eso. Bueno, digamos que esta parte es más cortita. Es simplemente usar el teorema de conservación de cantidad de movimiento. Uno lo que piensa es que este sistema, que es la tobera más el reservorio, ¿también? La cámara de combustión, como la quiera llamar, uno puede pensar ahí, considerar como volumen de control todo esto que estoy marcando, hasta la salida. Y esto tomo como mi volumen de control. Y aplico el teorema de conservación de cantidad de movimiento, que por ser un caso estacionario, ¿está bien? Vamos a tener... perdón. La integral de superficie de P más rho U escalar la normal. Todo esto es igual a 0. ¿Está bien? Se cortó, Germán, ¿eh? Esperando conexión con IBCam. Sí. Estamos viendo. Me apareció una propaganda de Movistar y sacó... me sacó la cámara. Ahí está. Vamos a hacer un zoom, ahí está. Conservación de cantidad de movimiento. Bueno. Entonces fíjense que, como siempre, en lugar de, suponiendo que acá hay una presión P0, ¿está bien? Como siempre podemos integrar, en lugar de integrar P, podemos integrar P menos P0, ¿no? Y eso nos va a estar dando la fuerza neta que actúa sobre el sistema, porque por un lado vamos a tener la fuerza que hacen los gases interiores, y por otro lado la fuerza que realiza la atmósfera sobre la superficie exterior, ¿está bien? Entonces, uno puede hacer la integral de P menos P0. Y eso va a ser igual a la integral de rho U por la normal, cambiado de signo, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Bueno, fíjense que esto es
digamos, la presión interna menos la presión externa, restada la presión externa sobre toda la cámara. Esto es justamente lo que me va a dar es el empuje. Tendría que restar lo que tengo acá, a la salida, ¿está bien? Al área de salida. P menos P0 por el área de salida, pero fíjense que eso, justamente como nos están diciendo que es tobera adaptada, la condición es que la P a la salida es P0, ¿está bien? Eso es lo que nos estaban diciendo cuando decía, considere que tenemos tobera adaptada, ¿está bien? Entonces, acá tampoco esa integral no va a contribuir para nada, esto directamente va a ser el empuje neto sobre el sistema. Toda esta integral que está del lado izquierdo. Y esto es igual a menos, fíjense, ¿dónde va a tener contribuciones esta integral de acá? El tema de la práctica 2, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? U escalar normal. ¿Está bien? Sabemos que el flujo, este es un flujo ideal, puede deslizarse, digamos, respecto de las paredes, pero no puede tener componente normal de velocidad, ¿no? La velocidad tiene que ser tangente a las paredes, o sea que esto se anula en todas las paredes, y la única contribución que hay es a la salida, ¿está bien? O sea que lo que vamos a tener acá es directamente ρ US cuadrado a S en X versor, ¿está bien? Ρ a la salida, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Dice ρ salida, U salida cuadrado por A salida. Perfecto, como decía Esteban por ahí, ¿está bien? Con un signo menos acá, me estaba comiendo. Estamos considerando sistema coordenado así, ¿no? Bueno. Entonces fíjense que acá tenemos el ρ por U por A es el gasto, ¿no? O sea que esto es menos el gasto por U de salida en X versor. Y si queremos ponerlo en función del número de Mach, esto sería, o siguiendo acá abajo, mejor, encontramos esto, ya prescindiendo del signo que tiene, esto es G por la velocidad de salida, podemos escribirlo en función del número de Mach, ¿está bien? En la siguiente forma. Esto no es otra cosa que la velocidad del sonido a la salida, CS, ¿está bien? Entonces CS por MS es el US que teníamos. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, acuérdense que teníamos esta relación, ¿no? P a la salida lo puedo escribir como P estrella por 1 más gamma menos 1 sobre 2, M a la salida al cuadrado, M a la salida al cuadrado, y esto al exponente gamma sobre gamma menos 1, ¿no? Estoy tratando de poner en función de cosas conocidas. Nosotros ya del punto anterior conocemos P estrella, ¿está bien? Entonces tratemos de sacarle partido, ya que estamos. Entonces, fíjense que a partir de esto voy a poder despejar MS, lo voy a poder despejar como P estrella sobre PS elevado a la
gamma menos 1 sobre gamma, menos 1, todo elevado a la 1 medio, y me estoy comiendo un factor acá que es 2 sobre gamma menos 1, raíz cuadrada de eso. Lo único que hice es despejar ms de acá, ¿está bien? Fíjense que en esta raíz tenemos PS sobre ρS, y eso lo podemos poner en función de esas cantidades en el reservorio. O sea, PS sobre ρS la puedo escribir como P en el reservorio sobre ρ en el reservorio. Y bueno, por los factores que tenía ahí, que involucraban a M, ¿no? 1 más gamma menos 1 sobre 2. ms cuadrado, todo a la menos gamma, y ahora no me olvido el signo menos, sobre gamma menos 1. Y para la densidad lo mismo. Lo escribo como 1 más gamma menos 1 sobre 2 ms cuadrado y menos 1 sobre gamma menos 1. ¿Está? Estamos tratando de escribir todo en función de las cantidades en el reservorio. Entonces, fíjense que acá en la expresión del empuje tenía por un lado ms, que lo escribí en función de la cantidad en el reservorio y a la salida, y tenía un PS sobre ρS que lo escribí en esta forma. ¿Está bien? Y ahora simplemente reemplazamos en la expresión de arriba. ¿Está bien? Reemplazo todo eso. Estoy viendo la forma de ponerlo lo más sencillo posible. Fíjense que esto podía ser un paso más, ¿no? Podía esto juntar, y esto simplemente juntar esto que es el mismo factor a distinto exponente. Esto me va a quedar P estrella sobre ρ estrella, y me va a quedar 1 más gamma menos 1 sobre 2 ms cuadrado a la menos 1. ¿Está bien? Fíjense que me quedó el exponente 1 menos gamma sobre gamma menos 1, eso es un menos 1, en definitiva. Y fíjense que donde dice ms cuadrado, podemos reemplazar por la expresión que obtuvimos para ms. ¿Está bien? O sea que ps sobre ρs, lo puedo escribir como P en el reservorio, la densidad en el reservorio, 1 más gamma menos 1 sobre 2, y donde dice ms cuadrado, reemplazo por esto al cuadrado, que me va a quedar. Tendría que haber usado una llave. Me va a quedar estrella sobre PS a la gamma menos 1 sobre gamma, menos 1,
como tengo ms cuadrado, un medio no aparece, y además tengo un 2 sobre gamma menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto se va con esto. Un 1 se va con un 1, y en definitiva me va a quedar... P estrella sobre ρ estrella. Esto elevado a la gamma menos 1 sobre gamma. ¿Eh? Había un menos 1 que me olvidé por algún lado. Perdón, acá. Acá hay un menos 1 que venía de acá. Y entonces acá me queda 1 menos gamma. Uno menos gamma sobre gamma. ¿No debería quedar gamma como el exponente? ¿En dónde? No sé si es de ahora la pregunta. No veo la hora. Perdón. 10:55, sí. En la expresión de la hoja anterior. No veo. ¿En esta? ¿En esta expresión? Sí, la última. No, fíjate que ¿qué te queda? Es lo que decía, ¿no? Cuando... Fíjate que tengo, cuando resto los exponentes, tengo menos gamma más 1, ¿está bien? O 1 menos gamma sobre gamma menos 1. Tengo un menos 1, ¿está bien? O sea, lo que tengo en el exponente es, si te fijas, menos gamma más 1 sobre gamma menos 1, que no es otra cosa que menos gamma menos 1 sobre gamma menos 1. O sea, menos 1. ¿Está bien? Eso es lo que me quedó en el exponente. Por eso no me quedó ningún gamma dando vuelta. ¿Está? Listo. Bueno, entonces decía, llegamos a esta expresión para P a la salida sobre ρ a la salida, y además fíjense que esto, usando la ecuación de estado, lo podemos escribir solamente en función de la temperatura, ¿no? P en el reservorio sobre la densidad en el reservorio es proporcional a la temperatura en el reservorio. ¿Saben? Esto es gamma menos 1 sobre gamma, Cp, la temperatura en el reservorio. ¿Está? Bueno, entonces ahora es nada más reescribir las cosas. Fíjense, gamma, P a la salida, sobre ρ a la salida, por raíz cuadrada de todo eso, por m a la salida, que esto acuérdense que me daba el empuje, en realidad multiplicado por el... Sí, no se ve, perdón. No, parte de esa expresión sí quedó fuera. Gracias. Esto multiplicado por el gasto no era otra cosa que el empuje que queríamos calcular. ¿Está bien? Nos queda fuera así de vuelta. Ahí está. Perdón, ¿eh? Gracias. No, está bien. No. Y que se ajuste el foco. Ahí está. Bueno, eso era el empuje, ¿está bien? Ahora, reemplazando el P sobre ρ en la forma que la encontramos recién y el número de Mach a la salida en la forma que también encontramos antes, haciendo todos esos reemplazos, lo que nos queda es directamente el gasto. En lugar de la raíz cuadrada de gamma PS sobre ρs, me va a quedar la raíz cuadrada de gamma sobre gamma menos 1 Cp, y en realidad me estoy olvidando un gamma, o sea que acá queda un gamma cuadrado, porque me estoy olvidando de este gamma, gamma cuadrado, y estoy reemplazando el PS sobre ρs por toda esta expresión.
creo que la pifié. No te Sí, queda, perdón, te va a me ir queda el gamma arriba. menos 1 arriba, ¿no? Sí, sí, perdón. Claro. Sí, me queda un gamma menos 1 y el gamma con el gamma se van. ¿Ah? O sea, me queda esto directamente multiplicando. ¿Tá? Gamma menos 1 CP por T. ¿Estamos de acuerdo? P estrella sobre PS a la 1 menos gamma sobre gamma. Este gamma está multiplicando, ¿no? Este gamma menos 1, perdón. Y después me queda, para el MS, me queda raíz de 2 sobre gamma menos 1. Multiplicando a P estrella sobre PS a la gamma menos 1 sobre gamma menos 1. ¿Está? Esta es la expresión que obtuvimos para MS hace un ratito. Esta es la que obtuvimos recién para gamma PS sobre ρS. ¿Está bien? Y lo único que hicimos fue reemplazar esas dos cosas. ¿Está? Bueno, fíjense que junto todo, están al mismo exponente, este factor con este, cambiado de signo, el exponente, o sea que va a haber una cancelación cuando haga esta multiplicación, y me va a quedar esto por 1, en algún caso. En definitiva, me va a quedar, si no lo metí, el gamma menos 1 dividiendo con el gamma más 1 multiplicando, gamma menos 1 multiplicando se van a ir, y en definitiva lo que me va a quedar es que el empuje me da el gasto, el 2 me queda, 12P, este era el T en el reservorio, ¿no? T en el reservorio, T en el reservorio, 1 menos, el P a la salida es el P en el atmosférico, porque dijimos que era toguera adaptada, o sea que teníamos que a la salida era teníamos la misma presión que la atmosférica, o sea que nos queda P sobre P estrella, acá cambió un signo, ¿está bien? Y me va a quedar gamma menos 1, un signo en el exponente, digo. Todo a la 1 medio. ¿Ah? Y esta es la expresión que obtenemos en definitiva para el empuje. Donde, fíjense que este P estrella no era data del problema, pero lo obtuvimos en el problema anterior. Lo conocemos del ítem A. ¿Ah? ¿No va al revés? No, porque fíjate que es el 1 menos gamma, lo escribí como gamma menos 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No, eso correspondía al gamma menos 1 que te quedó dentro de la raíz Ah, está. hace un rato, sí, sí, era eso. Bien. Y bueno, acá obtenemos en definitiva que el empuje lo podemos expresar de esta forma en función de todos los datos conocidos, ¿no? Como dije antes, ¿no? Las relaciones de las que uno parte son sencillas, está bien, relaciona la presión en cualquier punto con la presión en el reservorio, la temperatura en cualquier punto con la temperatura en el reservorio, pero al ser expresiones que no son lineales, meter todo en la misma bolsa y tratar de despejar puede llevar a complicaciones, ¿está bien? Pero bueno, fijándose un poco, teniendo un poco de ojo, uno en definitiva puede despejar, como hicimos acá en este caso, y obtiene lo que le están pidiendo. O sea que hasta esto es lo que quería dar hasta ahora de la práctica. Se hizo un poco tarde, ¿no? A las 11. Y no sé, ¿alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado colgado? Van a poder resolver hasta el problema 4 de la práctica, y para seguir con lo que sigue, que es ondas de choque, vamos a tener que esperar a la próxima teoría.
¿Está bien? El gamma menos 1, ¿cómo se canceló? Este estaba multiplicando. A ver, si vuelvo a la... Yo no estoy viendo acá mi cámara. Ahora sí. Este de acá estaba multiplicando, ¿está bien? Y este estaba dividiendo. No quedó claro acá, pero este estaba multiplicando. Viene de acá, ¿no? Cuando reemplazamos PS sobre ρS, lo reemplazamos por todo esto. Gamma menos 1 sobre gamma, CP, T estrella, P estrella sobre PS a la 1 menos gamma sobre gamma. Hicimos todo ese reemplazo, ¿está bien? Y el gamma menos 1 este estaba multiplicando y teníamos un gamma menos 1 dividiendo acá. Ahí se fueron. ¿Está bien, Guillermo? Chicos, les propongo que hagamos 5 minutos de recreo, ¿está bien? Y después vamos a hacer un comentario sobre el ejercicio numérico, ¿está bien? Sí, Así que, sí, Mauro, dale. les íbamos a preguntar a ver si prefieren hacer consultas ahora y dejar para el final lo que le queríamos contar sobre el ejercicio numérico, si prefieren ver eso ahora y que queden las consultas para el final. Y básicamente es relacionado a la cuestión de programación, ¿sí? Que... Bien, no. Ok, parece medio unánime que Los que se queremos manifestaron quieren el numérico. el numérico. No sé si Pablo querés contarlo vos. Bien. Sí. Dale. Comento yo entonces. Denme un segundo que organizo mi pantalla para poder compartir cosas. Y hacemos eso. Estoy pensando, ¿quieren detener la grabación por ahí del todo? Y yo empiezo una grabación y son dos grabaciones como disjuntas, la del Dale. comentario de... Dale, Y yo sí, lo tengo. cualquiera puede acceder directamente acá, si lo necesita. Digamos, está asociado, lo podríamos publicar aparte, qué sé yo, no sé. Sí, me parece bien.